Vamos a esperar un par de minutos más y vamos a partir. Bueno, siendo las 8 minutos, vamos a partir. ¿Les parece o no les parece? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Ningún problema? Ya, genial. Bueno, la clase de hoy día, como pueden ver en sus calendarios, está escrita como sepsis, peritonitis y abdomen agudo, ¿cierto? Sí. Voy a arreglar esta cuestión. Sí, doctor. Vamos. Bueno, esta es una clase súper importante, ya que probablemente, no sé, un cuarto de las consultas que van a recibir en su vida van a ser dolores abdominales, ¿ya? Entonces, el objetivo en un dolor abdominal, el objetivo en un dolor abdominal es no siempre llegar al diagnóstico, pero siempre el objetivo va a ser tratar de diferenciar si un dolor abdominal está frente a un cuadro que es grave, un cuadro que necesita ir a la urgencia al hospital, si necesita cirugía, o si un cuadro es leve, un cuadro, el paciente se puede ir a la casa, se puede tratar en su casa. Entonces, el objetivo de esta clase es entender un poco las bases del dolor abdominal, cuáles son las causas del dolor abdominal, cuando un paciente está grave, cuando un paciente tiene un abdomen agudo, vamos a ver la definición de abdomen agudo, y vamos a ver conceptos de sepsis, ¿ya? De SIRS, de sepsis, de shock séptico, etc. Mira, todavía estoy admitiendo a algunas personas, así que está un poco cortada la cosa.
Felipe, ¿me escucha o no? Sí, Felipe doctor. Sandler. ¿Puedes, puedes leer ese caso clínico, no? Sí, ningún problema. Paciente sexo femenino, 28 años, sin antecedentes, acude a la urgencia por 48 horas de dolor abdominal, inicialmente epigástrico, que luego migra a fosa ilíaca derecha, fiebre hasta 39 grados, anorexia, presión arterial de 90,60, frecuencia cardíaca de 110, temperatura de 38 grados y frecuencia respiratoria de 22. Perfecto. ¿Hay algo que te llame la atención de ese caso? ¿O qué es lo que te llama la atención de lo que leíste? Em, Bueno, más que nada lo del dolor abdominal que va migrando. Ujú. eh, Obviamente la presencia de fiebre siempre nos va a indicar algo patológico, o en la gran mayoría de los casos, y Ujú. los valores de los signos vitales, que se notan como alterados, mejor dicho. Así es. Entonces tú, si te llega este paciente a tu consulta o al SAPU, tú dirías que un paciente con una gastroenteritis que puedes darle Viadil y llevarlo para la casa, o un paciente que requiere mayor evaluación. Yo creo que requiere mayor evaluación, Ujú. precisamente por los signos vitales que está mostrando. Y porque igual la temporalidad, que es 48 horas, es importante, sí, más o menos según el tiempo que se ha manejado el dolor. Así es. Entonces, hay varias cosas eh, con solo, en el fondo, entrevistar al paciente y ver sus signos vitales que ya nos van a orientar rápidamente si un paciente que pudiese ser grave o no. Efectivamente, que esté 48 horas con dolor, que tenga fiebre alta y obviamente los signos vitales en donde está un poco hipotensa, está de todas maneras taquicárdica, está febril y está con taquipnea, o sea, están prácticamente todos los signos vitales alterados. Así que efectivamente tienes razón en que este paciente es un paciente que pudiese ser grave o más que grave, un paciente que requiere una evaluación más detallada, requiere exámenes, requiere tal vez un periodo de observación, tal vez requiere una imagen, ¿ya? Para entender un poco sobre o objetivar un poco cuando uno habla de signos vitales alterados y qué es lo que significa, se han creado distintos conceptos. Se ha creado el concepto de SIRS, que se llama, o que se hace referencia al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Disculpa, por eso la idea no es que se agreguen así en cuentagotas. Ya. Que el SIRS es una definición que hace referencia a un estado de inflamación del organismo, ¿ya? Que puede ser por causas infecciosas y por causas no infecciosas. Y básicamente se refiere cuando un paciente o tiene fiebre, más de 38, o tiene hipotermia, menor de 36, tiene una frecuencia cardíaca elevada, más de 90, tiene taquipnea, más de 20 ciclos por minuto o ventilaciones por minuto, o tiene una PaCO2 menor a 32 milímetros de mercurio, es decir, está hiperventilando, o tiene una leucocitosis mayor de 12.000, o especialmente en niños, una leucopenia, digo, menor a 4.000 con presencia de mayor a 10% de neutrófilo. Cuando un paciente tiene dos de estas cuatro características, se habla que el paciente tiene un SIRS, que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Y esta es como la primera etapa para orientarnos, para hacernos despertar de que este paciente puede estar cursando una enfermedad grave. Entonces, esto también va a estar presente en los cuadros de dolor abdominal cuando sean importantes, cuando el paciente tenga una apendicitis,
cuando el paciente tenga una obstrucción intestinal, cuando el paciente tenga una colecistitis. La primera, en el fondo, forma de reaccionar del organismo es con este síndrome inflamatorio sistémico que se va a manifestar con esas características, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de sepsis, que es un término sumamente utilizado en todos lados, todos dicen el paciente está séptico, es cuando este SIRS, es decir, esta fiebre, esta taquicardia, esta taquipnea y esta leucocitosis, es causado por una infección, por cualquier infección, una neumonía, un pie diabético, eh, un absceso en cualquier lado, que te da estos elementos que acabamos de ver, estos elementos de SIRS, se puede hablar de una sepsis, ¿ya? Entonces, tenemos el SIRS, si el SIRS es causado por una infección, le llamamos sepsis. Entonces, esta es como la representación gráfica. Por un lado, nosotros tenemos el SIRS, que es un síndrome inflamatorio, un síndrome de inflamación sistémica, y por otro lado tenemos infecciones. Y cuando ambas se juntan, es decir, el paciente tiene un SIRS secundario a una infección, hablamos de sepsis. ¿Por qué no siempre es así? Porque hay otras causas que pueden dar una inflamación sistémica sin ser una infección. Por ejemplo, un paciente politraumatizado puede llegar con fiebre, taquicárdico, taquipnéico. Un paciente que es sometido a cirugía puede estar taquicárdico, febril. Hay otros cuadros clínicos que no son infecciosos que también pueden dar esta respuesta inflamatoria. Pero cuando tú sospechas o tienes comprobado que el paciente tiene una infección, tú puedes llamarle desde ese momento sepsis. Entonces, partimos del SIRS, seguimos con la sepsis. Cuando hablamos de una sepsis severa, ya que el paciente no solo tiene una sepsis, sino que tiene una sepsis severa, es cuando empiezan a fallar los sistemas. Por ejemplo, el paciente empieza con falla renal, o el paciente empieza con falla ventilatoria, o el paciente empieza a comprometerse de conciencia. Tú ya hablas de sepsis severa. Y por último, el último estadio es el shock. El shock es básicamente un estado de hipotensión eh, que es parcialmente o totalmente refractario a fluido, ¿ya? Entonces, ese es como las definiciones clásicas. Esto ya ha ido cambiando incluso y van variando, pero esta es como la definición clásica, donde un paciente parte con un SIRS, que uno lo puede saber muy rápidamente, solo evaluando los signos vitales del paciente. Si es que tú sospechas de que hay una infección detrás, tú puedes decir que el paciente está séptico. Si notas que hay algún órgano o algún sistema que está fallando, puede decir que esa sepsis es severa. Cuando el paciente ya está hipotenso, eh, que no mejora con volumen, tú puedes hablar de que ese paciente tiene un shock y hay distintos tipos de shock, pero como ya tienes todas las otras pasos, ya tienes toda la otra evidencia, puedes decir que ese paciente está cursando con un shock séptico. Entonces, esto es como la base, porque esta va a ser la evolución de un paciente que tiene un cuadro abdominal importante, digamos, una, una peritonitis, que se deja en el fondo, que se manda para la casa sin un diagnóstico correcto. ¿Ya? El paciente va a llegar al hospital séptico, con una sepsis severa o finalmente con un shock séptico. Vamos a seguir dándole vuelta un poco a las definiciones, ¿ya? Porque hay un poco distintas definiciones según la guía, etc. La sepsis también se puede definir eh, como una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada a la infección. O sea, en otras palabras, muchos de los efectos que tiene
una infección en el cuerpo humano son secundarios a la propia respuesta inflamatoria que monta el organismo. Muchas veces este SIRS o esta inflamación, esta respuesta inflamatoria, es exagerada y termina siendo nociva para el organismo. Y eso depende del mecanismo inmunológico, etc. Muchas veces solo el SIRS es lo que deteriora al paciente. Es la respuesta del organismo a la infección. Cuando uno esperaría que la respuesta de un organismo fuese beneficiosa, como los mecanismos de defensa, muchas veces estos mecanismos de defensa terminan siendo nocivos para el organismo. Entonces, los pilares para manejar a cualquier paciente escéptico son estos. Primero tenemos que volemizar al paciente, tenemos que administrarle volumen. Los pacientes escépticos son pacientes que están generalmente con un déficit de volumen. Siempre hay que tratar de tomar cultivos para tratar de identificar microbiológicamente a los organismos que están causando la sepsis. Hay que iniciar antibióticos de manera precoz. Y por último, pero no menos importante, hay que controlar el foco, que es básicamente ir a resolver el problema de base. Si tiene un pie diabético, ir a operar el pie diabético. Si tiene un apéndice, ir a operar el apéndice. Si tiene una neumonía, ir a tratar la neumonía. Esos son los pilares. Sin esos pilares básicos, un paciente que está escéptico no va a obtener buenos resultados. Esto que lo digo ahora así como bien esquemático, no siempre fue así. Hay muchas cosas en medicina que uno las trata ahora así como bien protocolizadas, pero hasta hace poco no estaban protocolizadas. Por ejemplo, el trauma. El trauma ahora está bien protocolizado con el ATLS y el ABCDE, y es como casi obvio que hay que hacerlo así. Pero las cosas no siempre han sido protocolizadas y, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo no habían definiciones de sepsis, no habían conceptos claros y cada persona trataba la sepsis de manera distinta hasta que surgió esta campaña Surviving Sepsis, que estableció las definiciones que yo le menciono y estableció una serie de protocolos para manejar la sepsis. Ya. Martín, ¿me escuchas? Martín Gana. ¿Puedes leer este caso clínico, por favor? Bueno, este es el mismo caso, pero que le agregamos el examen físico y le agregamos los exámenes. ¿Qué te parece el examen físico? Ya. ¿Tienen claridad qué se refiere Bloomberg, qué se refiere Robson, qué se refiere SOAS y qué se refiere Murphy? SWAPS no lo había escuchado, doctor. Ujú. El SWAPS positivo o negativo, no lo había escuchado. Bueno, son todos signos que tienen ahí nombres, algunos epónimos, que ya, en el fondo hubo una época de la medicina en donde no había muchos exámenes y finalmente cada médico trataba de inventar sus maniobras para diagnosticar. Son básicamente signos que generan dolor. En Bloomberg es el dolor eh, abdominal difuso al comprimir y retirar la mano, ¿cierto?, del abdomen.
El Robson es un signo clásico de apendicitis, en donde tú, en vez de palpar la fosa ilíaca derecha, palpas la fosa ilíaca izquierda. Y al paciente le duele la fosa ilíaca derecha por la transmisión de gases en el intestino. El psoas es otro signo de apendicitis, en donde en el fondo el paciente, estando de guatita en el fondo, se extiende el muslo hacia atrás y eso hace que el psoas contacte con el apéndice y también duela. Ahí los vamos a ver al final de la clase. Y el Murphy es un signo de colecistitis aguda, en donde al paciente se le pide que inspire profundo, y uno le palpa el hipocondrio derecho y el paciente tiene un tope inspiratorio por dolor. Bueno, y Martín, ¿qué te parecen los exámenes de laboratorio? Ujú, perfecto. Eso, perfecto. Esa es la idea. Eh, Muchas veces eh, uno siempre tiene en la cabeza que hay que hacer el diagnóstico certero. Si usted le llega a este paciente, basta o van a salir bien con que identifiquen un abdomen agudo. Ya vamos a definir abdomen agudo, ya lo vamos a definir. Eh, Les adelanto que es básicamente un cuadro abdominal, un cuadro de dolor abdominal que requiere una resolución urgente. No necesariamente quirúrgica, es un cuadro de dolor abdominal que requiere una resolución urgente. Entonces, si ustedes logran identificar qué paciente tiene un abdomen agudo o qué paciente tiene una gastroenteritis, que suena súper simple, pero pasa que algunos se confunden en la práctica. Si ustedes logran, como dice Martín, identificar que este paciente tiene un abdomen agudo, es suficiente. Si quieren, le pueden poner abdomen agudo, observación apéndice, abdomen agudo, observación, qué sé yo, embarazo ectópico. Pero con esto, generalmente cuando uno tiene solo la clínica, generalmente en el SAPU solo tienes la clínica. Basta con poner abdomen agudo si quieres, si sientes que va para apendicitis y observación apendicitis. Pero la idea es que este paciente, ya vimos con elementos de la historia clínica, con los signos vitales, con el examen físico, con exámenes básicos, no se puede confundir con una gastroenteritis. Ese es el principal mensaje. Ahí está lo que habíamos hablado recién. Entonces, esta es la definición. El abdomen agudo es un cuadro de dolor abdominal que se presenta en forma aguda, eso me faltó. Tiene que haber una temporalidad, es decir, si el paciente lleva 3 meses con dolor, claro, puede que necesite una resolución urgente, pero no es agudo, ¿ya? Entonces, es un dolor de instalación brusca y que requiere de un manejo o una resolución urgente. Ese es el concepto. En algunas definiciones se habla de abdomen agudo como un dolor abdominal que necesita ser operado. Pero eso no es 100% así, porque muchos abdómenes agudos pueden ser de manejo médico, ¿ya? Por ejemplo, una pancreatitis es un abdomen agudo, el paciente tiene un dolor abdominal muy intenso, pero ese paciente no hay que operarlo. ¿Cuáles son las etiologías o las causas de abdomen agudo? Estos son los clásicos ejercicios en donde uno tiene que mencionar 100 causas de abdomen agudo. Así es, según localización, según sistema, según, qué sé yo, según si es quirúrgico o médico. Entonces, vamos a... ¿Se puede bajar? Antolín, ¿me escuchas?
o si no tienes micrófono, no importa. Catalina Castro, ¿me escuchas? Sí, doctor, lo escucho. Ya. ¿Me puedes dar un dolor abdominal, una causa de dolor abdominal en el hipocondrio derecho? Podría ser por patología biliar, Perfecto. ¿Me puedes dar una causa de dolor epigástrico? pancreatitis, Bien. ¿Me puedes dar una causa de dolor abdominal en hipocondrio izquierdo? podría ser algo relacionado con el vaso, como una ¿Mm? ruptura de una esplenomegalia, Sí, es raro, pero está bien. Flanco derecho. un cólico renal, Ujú. Mesogastrio o periumbilical. em, un infarto mesentérico, Sí, puede ser. Flanco izquierdo. ahí también podría ser otro cólico renal. Ujú. Pero otra causa, po. Em, Siempre piensen en la anatomía, si la anatomía es súper simple. ¿Qué va por el lado izquierdo, por el flanco izquierdo? ¿Qué segmento del tubo digestivo? va el colon descendente, Ajá. ¿Y qué patologías puede tener el colon? em, podría ser una colitis, Sí. Fósil acá a derecha. apendicitis. Hipogastrio. Em, algo relacionado con la vejiga, no, ¿Cómo qué, por ejemplo? ay, no sé. ¿Qué le puede pasar a la vejiga? No sé si puede ser una retención aguda de orina. Sí, puede ser. Pero igual, siempre andate a lo más simple, que es lo más que le pasa a todas las mujeres. No, no a todas las mujeres. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Infección urinaria. Eso. Ya. ¿Y fósil acá izquierda? Podría ser diverticulitis. Perfecto. Entonces, muy bien. Muy buena respuesta. Eh, Esa es la idea, que ustedes vayan haciendo un ejercicio relacionando la anatomía con la anatomía de superficie, y en el examen no se les va a pedir una causa, se les va a pedir, bueno, no sé cuál va a ser la modalidad de examen en realidad, pero en general, más que pensando en el examen, siempre les van a preguntar esto. Y no le van a preguntar, acá acabamos de mencionar 9 causas, les van a preguntar 50 causas de dolor abdominal, ¿ya? Entonces tienen que ir jugando con eso, ¿ya? Y siempre cuando respondan, eh, váyanse a lo más simple, más común, ¿ya? Claro, porque podríamos tener un tumor en el vaso, pero es raro, ¿ya? Las causas más comunes siempre son las mismas, como tú dijiste, cólico renal, apendicitis, colecistitis, infecciones urinarias, y faltó ahí tal vez, o se podría agregar las causas ginecológicas. Ya, esa es una forma de clasificar según localización. También se puede clasificar según fisiopatología. Causas infecciosas como apendicitis, causas traumáticas como un trauma abdominal, causas tóxico-metabólicas como una cetoacidosis diabética, puede dar abdomen agudo, causas oncológicas como cáncer en cualquier parte, por ejemplo un cáncer colorectal, causas mecánicas generalmente hacen relación a la obstrucción intestinal, por bridas, por hernia, causas vasculares también las mencionaste, como una isquemia mesentérica, causas hormonales más raras, hay algunas crisis ahí adrenales, cuadros más raros que pueden dar dolor abdominal. Se puede clasificar según el órgano comprometido. Esto es importante porque hay un concepto que se llama dolor abdominal de origen extraabdominal, que hay ciertas patologías que, estando fuera de la cavidad abdominal, pueden presentarse como dolor abdominal. Por ejemplo, pulmonar, una neumonía basal puede presentarse como un dolor abdominal.
cardíaca, un infarto al miocardio, puede presentarse como dolor abdominal. Bueno, intestinal obviamente, sistema urinario, ginecológico, linfático y neurológico. Y por último, está esta como causa, esto que igual no está bien planteado, que son causas de abdomen agudo falso. Ya sabemos que todo esto son abdomen agudo, pero lo que hace referencia a esto son abdomen agudo no quirúrgico. La diabetes mellitus puede producirlo, una cetocidosis diabética, el infarto agudo del miocardio, ya lo dijimos, las neumonias, etc. Ya. Em, Chiara Barraza, ¿me escuchas? Sí. Chiara, ¿qué ves ahí? Desde lo más general a lo más particular. Mm, Primero, ¿es una foto? ¿Es un examen? ¿Qué es? un examen, ¿Qué examen crees que es? un TAC. Ujú, perfecto. Es un TAC, ¿de qué parte del cuerpo? Mm, mm, abdominal. Perfecto. Em, ya, y dirías que es un corte del TAC eh, transversal o sagital. Transversal. Ya, muy bien. O sea, un TAC de abdomen, un corte transversal o axial. ¿Y qué te parece? Hay una mini flecha blanca ahí. ¿Qué te parece que está indicando? Mm, me voy a agrandar la pantalla. Mm, ¿Logras ver como alguna forma ahí donde está indicando la flecha blanca? donde indica la flecha, no mucho. Hay Eh, como una silueta de algo, ¿no? ¿O se ve sí, mal en la pantalla? no, si algo se ve. Pero ¿Alguien puede decir qué es lo que ve ahí en la flecha? La silueta del apéndice. Exactamente. Exactamente. Se logra ver como una tenue borde del apéndice que es como básicamente como una salchicha. No sé si ahora lo ven. Y alrededor de esta silueta como alargada hay como una imagen un poco blanquecinas, como media heterogéneas, que habla de inflamación. Eso así se ve al escáner una apendicitis, ¿ya? Y este sería el escáner del primer caso, del caso clínico que hemos visto durante esta clase. ¿Ya? Esta paciente tenía una apendicitis y actualmente en pacientes sexo femenino la clínica no ha logrado ser lo suficientemente certera. Entonces, las guías actuales sugieren que en todo paciente de sexo femenino, por el tema de que siempre hay una posible mezcla entre los síntomas ginecológicos con los síntomas de la apendicitis, por ejemplo,
un absceso tubovárico, una salpingitis, un embarazo ectópico, un cuerpo lúteo roto, te pueden dar clínica muy similar a una apendicitis. En mujeres siempre es recomendable una imagen. Y la mejor imagen es un escáner con contraste. Entonces en esta paciente sí se hacía necesario tomar una imagen para llegar al diagnóstico. Ahora, el diagnóstico de la apendicitis sí puede ser clínico, pero generalmente va a ser más efectivo en hombres y en hombres jóvenes, porque en hombres mayores de 40 años empiezan a aparecer otras causas como el cáncer, etcétera. Entonces también es recomendable en hombres mayores tomar una imagen. Bueno, y el último paso de una apendicitis es operar. Ahora cada vez más la cirugía laparoscópica está reemplazando a la cirugía abierta, y esa es la visión laparoscópica en donde ahí se ve en el fondo una gran cantidad de pus cerca del apéndice, y eso se llama una peritonitis localizada. Cuando la pus ya está en toda la cavidad abdominal, se habla de una peritonitis difusa. Y el último paso de una apendicitis es mandar el apéndice a biopsia, porque en un 1% de los casos puede haber un carcinoma apendicular. Bueno, esta es una foto de el doctor Rogosov, que es un doctor ruso de los años 60, que fue a una misión del ejército a la Antártica como doctor, pero con tan mala suerte que le dio una apendicitis a él. Entonces no había nadie que lo pudiera ayudar. Él mismo se autodiagnosticó la apendicitis, como era un hombre joven, tenía los síntomas clásicos, dolor periumbilical que migró a la fosa ilíaca derecha, etc. Y él sabía, porque él había estudiado, que a las 48 horas la gran mayoría de las apendicitis se perforan, y la gran mayoría de la apendicitis dan una peritonitis difusa. Y sin tratamiento adecuado la mortalidad puede llegar hasta el 50%. Entonces él sabía que si no se operaba, tenía el 50% de posibilidades de morir. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue básicamente operarse él mismo. Se le pidió ayuda a sus colegas, que básicamente eran ingenieros y no tenían ni idea de nada. Y inicialmente, utilizando un espejo, empezó a operarse, pero le fue muy incómodo. Y luego también le fue muy incómodo operar con guantes, porque no podía ver, entonces solo tenía para palpar. Entonces también se sacó los guantes. Para tan mala suerte que cuando estaba haciendo la incisión inicial, se echó un asa de intestino. Entonces lo primero que tuvo que hacer fue repararla. Estuvo ahí como 1 hora o 2 horas en realidad, y cada 10 minutos se desmayaba. Bueno, finalmente logró sacarse el apéndice y logró sobrevivir, y fue considerado como un héroe de guerra. Bueno, el concepto de peritonitis hace referencia a todo proceso inflamatorio de la serosa peritoneal, independiente de su etiología. Nosotros tenemos el peritoneo, que es como una bolsa que recubre toda la cavidad abdominal, que se repliega y hay una parte que está en contacto con las vísceras, que se llama peritoneo visceral, y otra lámina del peritoneo que está en contacto con la pared abdominal, que se llama peritoneo parietal. El peritoneo que duele y que da el dolor es la irritación del peritoneo parietal, ¿ya? Cuando hablamos de sepsis intraabdominal, ya sabemos lo que es sepsis.
y el origen intraabdominal. Manifestación sistémica o una inflamación peritoneal grave. Bueno, la fisiopatología subyacente en todos estos temas de inflamación siempre están dando vueltas las citoquinas, que son mediadores inflamatorios que al final son los responsables de toda esta catástrofe. Si bien tienen su utilidad, que en el fondo son mensajeros de que hay una infección, un proceso inflamatorio y que requiere la acción del sistema inmune, de repente se pasan para el otro lado y una gran elevación de citoquinas es perjudicial para el organismo. También hay hipovolemia y hay, dentro del abdomen empieza a haber todo un proceso de fibrina, de generación de fibrina, fibrinolisis y cicatrización. Esto ya lo vimos, cómo se repliega el peritoneo. Hay otro concepto que ya en realidad no tiene demasiada utilidad, salvo en casos muy excepcionales, que es los conceptos de peritonitis primaria, secundaria y terciaria. A grandes rasgos, la peritonitis primaria es la clásica, es la que se produce, no, perdón, la peritonitis, vuelta atrás, rewind, vamos para atrás. Existen tres tipos de peritonitis: la peritonitis primaria, secundaria y terciaria. La clásica es la peritonitis secundaria, que es la clásica peritonitis secundaria a una infección intraabdominal, a una apendicitis, a una obstrucción intestinal, a un tumor, etc. Entonces la peritonitis más frecuente, la que estamos viendo, la que vimos en el primer caso de la apendicitis, es la peritonitis secundaria. ¿Por qué? Porque es secundaria a un proceso inflamatorio intraabdominal. Y la peritonitis primaria es más rara y hace referencia básicamente a los pacientes que hacen una infección de la nada, y estos pacientes van a ser generalmente pacientes con ascitis, es decir, con líquido intraabdominal, generalmente pacientes cirróticos que se les infecta este líquido intraabdominal, esta ascitis, y hacen un abdomen agudo sin una causa evidente. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y la peritonitis terciaria es un concepto que no es ni siquiera necesario leer ni aprender. Esto es lo que yo les hablaba de la peritonitis primaria. En estos pacientes que tienen daño hepático, ahí se puede ver la circulación colateral y una ascitis a tensión. Estos pacientes, que no van a ser la mayoría, pueden empezar con dolor abdominal intenso, súbito, un cuadro de abdomen agudo, y no tener ninguna causa subyacente, no estar cursando con una infección urinaria, no estar con una colicistitis, nada. Y estos pacientes pueden hacer lo que se llama peritonitis primaria, que es que el líquido ascítico, todo ese líquido que tiene adentro de la cavidad abdominal, se infecta de manera espontánea. Perfecto. Ya. Vamos a tirar ahí cualquier nombre. Rino Sánchez, ¿me escuchas? Rino. Zaida Carrillo. No me escuchan, no están sin micrófono. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener que... Lo único que veo acá es... Ah, se me fue tu nombre. Bueno, ¿cómo te llamas tú? Que está con polerón rosado y gorro y lentes. Felipe Sandoval. Ya, Felipe, es que, ¿sabes qué? Eres el único que puedo ver, así que... Felipe, ¿qué es acá?
una radiografía de tórax. O sea, sí, Perfecto. ¿Es una radiografía de tórax lateral o anteroposterior? anteroposterior. Ujú. ¿Hay algo que te llame la atención? Sí, la posición del diafragma. Ujú. También cómo está, así como sobre el diafragma, cómo está dispuesto el corazón, que sea un ¿Ya? poco horizontalizado, y que la parte ya que debía ser como el abdomen, ahí se ve como radio opaco, Ujú. ¿Radio lúcido? radio lucidas, y se ve como muy, como saturada la imagen ahí, como que hubiera algo que está ocupando el espacio. Así es. Bueno, para aclarar al tiro el concepto, cuando algo en la radiografía se ve blanco, significa que es más denso. Por ejemplo, los huesos. Y eso se llama radio opaco. Opaco porque no pasa los rayos X. Cuando algo se ve negro, significa que es menos denso. Por ejemplo, el aire. Y eso se llama radio lúcido. Lúcido porque pasan los rayos. Entonces, efectivamente acá están los diafragmas y abajo del diafragma sigue habiendo aire. Porque hay aire arriba del diafragma en los pulmones, que es normal, pero también hay aire debajo del diafragma, que no es normal. ¿Ya? Eso se llama neumoperitoneo, es decir, aire en la cavidad abdominal. Ese es un hallazgo patológico que se da característicamente cuando hay una perforación de víscera hueca, que puede ser, por ejemplo, una úlcera gástrica perforada, un cáncer perforado, una obstrucción intestinal que se perforó. ¿Ya? Vamos a admitir nomás. Doctor, disculpe, en la radiografía, Dígame. si es que es un neumoperitoneo, dijo, ¿verdad? ¿Sí? Y que fuera aire no debería verse como negro el abdomen. No, porque No, sí. por densidad el aire tiende a subir. Entonces se acumula, cuando el paciente está parado, se acumula arriba, ¿cachai? Debajo, subdiafragmático. Ah, ya, Así se ve característicamente la imagen del neumoperitoneo. ah, ya. Cuando tú tienes un paciente acostado, el aire también tiende a subir, pero como está acostado, se va a ver a lo largo de toda la pared abdominal. A todas las... Ah, ya, ya, vale, gracias. Ya. Vamos a ver. Alejandro Zapata, ¿podéis poner el audio, no? Sí, Ah, ya, bueno. ¿Qué te parece? Lo mismo que hemos hecho todo el día. ¿Qué te parece eso? eh, eso sería como algo más eh, de menor densidad porque es más oscuro lo que está indicando la flecha. Pero parte de... ¿Qué examen es? Ah, ya, y ya un TAC Ujú. de, a nivel torácico porque veo las costillas. ¿Ya? Como, ¿Ves las costillas? ¿Ves un poco de pulmón, cierto? Porque hay aire. sí, Pero también, claro. ¿qué ves hacia anterior? ¿Qué es No eso grande que se ve ahí? No estoy es seguro, pulmón, pero no es pulmón, puede ser porque el que pulmón se diga, ve blanco, se ve negro. claro, Esto es así que diga un órgano macizo, el hígado, Hígado. el hígado, ¿cierto? Entonces ya, en realidad es un TAC ya abdominal, porque si bien se claro. ven un par de costillas, se ve un poco pulmón, ya estamos prácticamente en el hígado. ¿Y qué es lo que está indicando las flechas? Mm, puede ser inflamación. Sí. ¿Y, y tiene alguna forma en particular? em, de los bulillos, Ujú. Es lobulado, ¿cierto? Tiene varios lóbulos, es como sí, una masa redonda con lóbulos. sí,
¿Qué podría ser eso? Tú lo dijiste, algo inflamatorio. Es redondo, con lóbulos. No sé. ¿Ese era un absceso o no? Sí, puede ser un absceso, exactamente. Un absceso hepático perfectamente podría dar esa imagen. Y podría dar un cuadro de peritonitis, etc. Puede ser un tumor, también puede ser un tumor. Puede ser un tumor que esté abscedado, también puede ser. Bueno, con signos de abdomen agudo hay 1.000.000. Cada médico en su época intentó inventar algo. Ahí sigue. Pero vamos a ver los signos más importantes. Entonces, Murphy ya lo habíamos mencionado, que es cuando se le pide al paciente que inspire profundamente, se palpa el hipocondrio derecho y el paciente deja de respirar por dolor, o tiene un tope inspiratorio por dolor, es un signo de colecistitis aguda. El signo de McBurney o el dolor en punto de McBurney es un dolor en un punto que une los dos tercios externos, perdón, los dos tercios internos con el tercio externo de una línea que une la espina ilíaca anterosuperior con el ombligo, y es característico de apendicitis. El signo de Robson es cuando uno palpa la fosa ilíaca izquierda y por la transmisión de gases por el colon al paciente le va a estimular el apéndice, y si tiene una apendicitis le va a doler la fosa ilíaca derecha. El signo de Blumberg o rebote es cuando un paciente tiene una peritonitis, uno palpa y al paciente le va a doler, pero cuando uno retira, el rebote va a generar aún mayor dolor. El signo de psoas es lo que yo les mencionaba, que puede hacerse con el paciente así de lado o costado de guatita, de cúbito prono. Cuando uno extiende el muslo, el psoas tiende a contactar con el apéndice y eso genera dolor en los casos de apendicitis. El signo de Dunphy es también un dolor en el punto de McBurney, es decir, los dos tercios internos con el tercio externo de la línea que une la espina ilíaca anterosuperior con el ombligo, generado o desencadenado cuando a uno le pide al paciente que tosa. Bueno, eso Doctor, ¿y qué es lo que no, es característico del signo? no te escuché. ¿El signo de Dunphy de qué sería característico? El signo de Dunphy es de apendicitis también. Ah, igual de Es un dolor, apendicitis. sí, es un Ah, ya. dolor en la fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney, desencadenado por la tos. Ah, ok. Gracias. Bueno, a modo de conclusión, es importante que sepan cuando hablamos de sepsis, es decir, cuando un paciente tiene un SIRS secundario a una infección, y saber cuáles son los pilares del tratamiento, que son básicamente la volemización, la toma de cultivos, el inicio de antibióticos y el control de foco, que es ir a tratar el origen del cuadro, ir a operar, el apendicitis, etc. Esos 4 son los pilares generales del manejo de la sepsis. Cuando hablamos de abdomen agudo, es un cuadro clínico, ¿cierto?, que hace referencia a un dolor abdominal de inicio brusco, súbito, que requiere un manejo urgente, ya sea médico o ya sea quirúrgico. Ya vimos que las etiologías son múltiples, hay que estudiarlas y hay que tener como una lista ya prearmada para cuando les pregunten en el examen. No hay que empezar a pensarla en el momento del examen. Ustedes ya en su casa tienen que hacerse una lista de posibles causas de dolor abdominal según la anatomía, según el origen, y tener muchas causas para responder, porque esa es la típica pregunta de examen.
les van a poner tal vez este mismo paciente con apendicitis, pero ustedes tienen que tener por lo menos 5, 6 o 7 otros diagnósticos, porque les van a preguntar diagnósticos diferenciales. Bueno, aparte de apendicitis, ¿qué puede ser? Tienen que mencionar muchas. Cuadros ginecológicos, ahí tienen varios, infecciones urinarias, etc. Tienen que tener, ya prearmar esa respuesta en su casa. No pueden, al momento del examen, o cuando estén en el internado y alguien les pregunte en una visita, no pueden empezar a pensar en el momento. Estas son cosas que uno tiene que tener preconceptualizadas. La peritonitis es la base fisiopatológica del abdomen agudo, es decir, lo que duele, lo que causa el dolor es la inflamación del peritoneo, básicamente el peritoneo parietal. Cuando se vean enfrentados a un paciente con dolor abdominal, lo importante es poder diferenciar si este paciente está grave o no, y siempre partir de lo general a lo particular, ¿no? Cuando le llega un paciente con dolor abdominal, no es necesario que vayan a decir, oh, este paciente tiene una obstrucción intestinal a nivel del ilion distal. Lo más importante y lo único que se les va a pedir como médicos generales es que hagan un diagnóstico sindromático, partiendo de lo más general. Por ejemplo, el paciente tiene un abdomen agudo, y luego pueden tratar de ahondar un poco más de manera más particular. Este paciente tiene una observación de obstrucción intestinal. Pero esos son los pasos, ¿ya? Como dice ahí, no siempre uno puede hacer el diagnóstico en la primera evaluación. De hecho, a veces uno tiene a un paciente, incluso con exámenes, con escáner, y no le queda clara la causa. Pero sí tenemos que saber diferenciar una urgencia de lo que no es una urgencia, porque también pasa lo contrario. No puede ser que un paciente sin ningún signo de alarma, sin ninguna alteración de los signos vitales, que dice que en el fondo le duele un poquito el abdomen, que ayer se comió una empanada, y realmente lo ves bien, no hay ni un signo de CIS, no hay ni un signo de sepsis, al examen físico tiene un abdomen blando, no tiene ningún signo, no tiene Murphy, no tiene Bloomberg. Ese paciente tampoco lo pueden mandar al hospital, ¿ya? Eso también es importante. Tienen que hacer un poco de selección en la evaluación de los pacientes. Tal vez lo más importante es que no se les pase un paciente grave, pero segundamente importante es poder también tener la capacidad de decir, no, este paciente, yo estoy seguro por mis conocimientos, por mi evaluación, de que este paciente va a estar tranquilo en su casa. ¿Ya? Entonces eso ha sido el cuadro de abdomen agudo. O sea, la clase de abdomen agudo es una clase que podríamos estar hablando horas, porque cada cuadro podemos hablar una hora. Pero estas son las bases, tanto bases fisiopatológicas como bases clínicas para entender y para poder enfrentar a un paciente con dolor abdominal. No sé si les queda alguna duda o pregunta. Hola, yo tengo una dudita. Con respecto al signo de Bloomberg, ¿es patognomónico de peritonitis? Y no me acuerdo, parece que era no es solamente de peritonitis, como que, o de irritación peritoneal en general, que eso como que no me acuerdo mucho. Sí, el signo de Bloomberg es un signo que no hace referencia a ninguna patología en específica. No es un signo de apendicitis. Cualquier patología que dé una peritonitis difusa, es decir, cualquier patología que dé una irritación difusa del peritoneo, o que intraabdominal haya pus intraabdominal de manera difusa, te va a dar un signo de Bloomberg. Entonces, solo habla de peritonitis, como tú bien dices, peritonitis difusa. Pero el Bloomberg puede ser causado por una apendicitis, puede ser causado por una obstrucción intestinal, por un cáncer, puede ser causado, qué sé yo, por un problema ginecológico, por una úlcera gástrica perforada. Entonces, efectivamente, el Bloomberg no hace referencia a un cuadro, a una etiología en específico, sino a un cuadro clínico de peritonitis difusa. Ya, gracias. ¿Les queda alguna otra duda o consulta? Doctor, en el caso con el que se comenzó la clase, cuando ya dan ya el examen físico y le van agregando los diferentes parámetros, ¿yo a ese paciente lo puedo considerar como un CIRS o
ya lo puedo ir considerando ya como un estado más séptico? ¿O cómo yo lo podría ver el estado séptico en un caso clínico? Mira, la definición de sepsis es un SIRS con una causa sospechosa o comprobada de infección. Entonces, si tú, por tu historia clínica, por tu examen físico, piensas que ese paciente puede tener una apendicitis, que es un cuadro finalmente infeccioso o inflamatorio infeccioso, tú solamente con tu sospecha, sumado a la alteración de los signos vitales, puedes decir que el paciente tiene una sepsis. ¿Ya? No es necesario comprobar microbiológicamente el origen infeccioso. Si tú sospechas que el origen de este SIRS es un cuadro infeccioso, lo puedes catalogar con la sepsis, como una sepsis. Eso, con eso puede bastar solamente la clínica, ya como ahí dice ahí, parámetros clínicos. Por ejemplo, otro caso nada que ver, un paciente que te llega con tos, con fiebre, con expectoración, tiene fiebre, taquicardia, taquipnea. Ese paciente claramente tiene un SIRS, y tú solamente por lo que te describe el paciente sabes, doctor, tengo tos, tengo pollos, tengo fiebre, tú sabes que está frente a una infección pulmonar. No es necesario ni siquiera casi que tomarle una radiografía. Entonces, ese paciente tiene una sepsis de origen pulmonar. ¿Ya? Entonces, para poder definir si algo tiene origen infeccioso, muchas veces basta solamente la anamnesis o el examen físico. Claramente, si por ejemplo, un caso nada que ver, estás controlando un paciente que el día de ayer se operó de una cirugía traumatológica, no sé, eh, una fractura incluso electiva. Eh, y a las horas después de la cirugía lo notas taquicárdico, taquipneico. Ese paciente tiene un SIRS, pero es muy poco probable que tenga un origen infeccioso. Generalmente las infecciones postoperatorias se manifiestan al tercer, a quinto día. Entonces, si el paciente está con un SIRS en el postoperatorio inmediato, ese SIRS no es una sepsis. Ese SIRS tiene un origen que puede ser la misma cirugía, ese paciente puede estar haciendo un TEP, ¿ya? Un tromboembolismo pulmonar, pero solamente por la temporalidad, por el antecedente de la cirugía prácticamente reciente, ese paciente con un SIRS no vas a decir que está séptico. Entonces, el ponerle el apellido de sepsis a un paciente que tiene fiebre, taquicardia, etcétera, no es tan difícil y basta con el fondo, con la evaluación médica, o si es necesario, imágenes, etcétera. En ese caso clínico que vimos, con ya observar signos de peritonitis, yo podría decir ya que es un cuadro de ese estilo. ¿De qué estilo? Ya más séptico. Sí, mira, si la definición de sepsis es simple, como la dijimos. El paciente del cuadro clínico que vimos, tiene la alteración de los signos vitales y tiene toda la clínica de una apendicitis. Eso basta para decir que el paciente tiene una sepsis de origen abdominal. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ujú. Además, acá, en este caso, además contamos con exámenes de laboratorio. Recordemos que en el SIRS también está incluido la leucocitosis, y este paciente tenía leucocitosis y tenía una PCR que también es un... La PCR, saben que no es la misma PCR del COVID, son la misma sigla, pero esta es la proteína C reactiva, la otra es la reacción de polimerasa en cadena. Esta PCR, que es un marcador inflamatorio, también es muy utilizado, ¿ya? Y los valores van a depender un poco de cada laboratorio. ¿Alguna otra duda o consulta? Doctor, yo tengo una duda, quizá un poco conceptual más que nada, Ujú. que es con respecto a cuando yo veo que hay un SIRS, ¿eso yo tengo que definir la causa para dar el diagnóstico o el SIRS constituye un diagnóstico en sí? Esa duda me surgió. No, generalmente el SIRS no es un diagnóstico. No es que Ya. uno vaya poniendo SIRS en la interconsulta. El SIRS es algo netamente que te ayuda a ti a prender la alarma, ¿ya? Por eso son importantes los signos vitales.
el CIRS es solamente alguien dijo ya, ¿cómo podemos unificar la alteración de los signos vitales? Y le pusieron CIRS, y definieron que eran estos 4 parámetros, y si tenías 2 parámetros afectados, tenías un CIRS. El CIRS no es un diagnóstico clínico, porque un CIRS te lo puede diagnosticar el técnico paramédico con tomar los signos vitales, ¿cachai? El CIRS es algo que te ayuda a ti como médico para prender la alarma y decir, este paciente tiene un cuadro que pudiese ser una sepsis o no, pero que le está generando una respuesta sistémica, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, no, el CIRS no es un diagnóstico clínico, el CIRS es solo una entidad. Tú igual tienes que ser capaz de ahondar un poco más y llegar a, de cierta manera, un diagnóstico sindromático. En este caso, como estamos hablando de cirugía, estamos hablando de abdomen agudo, pero te puede llegar este mismo paciente con los mismos signos vitales y, no sé, con no sé, pues, con un aumento de volumen en el cuello. Entonces tú tienes que ser capaz de decir, de diagnosticar, por ejemplo, absceso cervical o masa cervical en estudio, OBS absceso cervical, ¿cachai? Pero poner CIRS como diagnóstico no tiene ni un sentido, porque ese es un diagnóstico, reconocer un CIRS es algo sumamente básico, ¿ya? No, es algo que te sirve a ti para comenzar a hacer tu proceso diagnóstico. Ya, doctor, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿O alguna otra duda que le haya quedado de otra? Dime. ¿Es necesario hacer una distinción entre si este paciente está teniendo una sepsis o una sepsis severa? Si hay algún manejo distinto entre esos dos. Sí, sí es necesario, porque mira, si esta paciente te llega así y tú la notas comprometida de conciencia, ¿qué significa comprometida de conciencia? Que el sistema nervioso central está disfuncionando. O si esta persona te llega así y te dice que ya no orina, ¿qué significa que ya no orine? Es que está disfuncionando el sistema renal, hay una insuficiencia renal. Si esta paciente te llega así y, qué sé yo, dice, empieza a desaturar, eso te habla que disfunciona el sistema ventilatorio. Si ese paciente te llega así, con esos signos, tú ya sabes que es grave, y ese paciente probablemente va a terminar en una UPC, en una unidad de cuidado intensivo. Esa paciente quizás tú tengas que llamar al médico del hospital y presentarle el caso. Esa paciente la tienes que llevar en una ambulancia al hospital, quizás una ambulancia avanzada. Entonces sí es importante, si es que lo amerita, identificar si el paciente tiene una disfunción orgánica de algún tipo, porque eso habla de una severidad mucho mayor del cuadro. Entonces, en la medida que sea posible, sí es bueno identificar esas cosas. Igual, es raro que les toque casos extremos, por lo menos en los niveles primarios de atención, ¿ya? Generalmente, cuando un paciente tiene una sepsis severa, generalmente es de manejo hospitalario, o generalmente tienden a consultar ahí. Pero sí es, para algo estamos definiéndolo, porque es necesario tener esos conceptos. Ujú. Gracias, doctor. ¿Les queda alguna otra duda de esta clase o de otras clases que hayan quedado media? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, si no es así, muchas gracias por unirse y que cuídense mucho. Ojalá que todas sus familias estén bien. Y cualquier duda me pueden consultar. Está en los WhatsApp, por ahí en los grupos de delegados. Y eso, nos vemos en la próxima clase que nos toque juntos. Muchas gracias, doctor. Chao, doctor, gracias. Ese también usted. Gracias, doctor, cuídese. Levántese, le quedan 50 minutos a usted.